Un saludo a todas y todos en este nuevo programa ¿Dónde estabas tú? Que propone la Fundación Pilmaiken. Nero Fuentes está a mi lado y la Universidad de los Lagos. Yo soy Patrick Pigmal. Hoy día tenemos el placer de dar la bienvenida a Elba Vargas. Ella, como todos los invitados, nos va a contar lo que le pasó, cómo vivió el 11 de septiembre y veremos una serie de temáticas relacionadas a eso. Muy buenos días, Elba. Muy buenos días. Como la pregunta que hacemos a todos los invitados, el 11 de septiembre en la mañana, ¿dónde está y qué está haciendo? El 11 de septiembre en la mañana estábamos en el liceo en clase. Yo estaba en segundo medio. eh, Cuando nos envían a casa, y en la casa me entero de que hubo un golpe militar que a esa edad, sin gran participación política, uno no le toma el peso. El asumir después Claro. y el entender lo que estaba pasando empezó cuando nuestros amigos empezaron a ser afectados sin entender por qué. Y a pesar de su juventud, ¿usted tenía en este momento una actividad política? No, Nada. yo en ese tiempo no tenía actividad política porque estaba haciendo otras cosas y más bien dedicadas al tema estudiantil, pero estábamos viendo la efervescencia de participación que había en los colegios, en los liceos, la actualización de la realidad, e- era, era muy importante en ese momento. Los profesoras y profesores eh, mantenían informados y hacían participar a los alumnos de los cambios que se estaban generando para poder entender un poco el tema histórico que fue después, pero en ese momento era nuestra realidad. Entonces, eh, fue un tiempo de participación cívica estudiantil que yo no he visto durante mi largo periodo de profesora. El compromiso que los maestros en ese tiempo tenían el interés que existía por parte de los alumnas y alumnos de la época, Y apoderados y también, me apoderados, imagino, claro. claro. En, Era un proceso en que había como un hambre de participación y esto se estimulaba. Es muy distinto a lo que vemos en la sociedad actual, sin lugar a dudas. Así es. Cuéntanos, y también, y tu experiencia, tú fuiste amiga, conociste a varias personas que hoy día lamentablemente engrosan la lista o de personas asesinadas o detenidos, desaparecidos. Tú vivías en un barrio popular, vivías en Rago. Cuéntanos un poco de ese entorno. Claro, por, eh, por mucho tiempo yo, eh, siendo muy amiga de la hermana de Reinaldo Rosas, de Marianela, eh, estábamos en el mismo curso ¿Quién prácticamente. era No, Reinaldo Sí. Rosa para quienes aquí nos están Reinaldo viendo, Rosas escuchando? fue el presidente del centro de alumnos del Liceo de Hombres de la época, asesinado con 17 años, un joven intelectual, eh, muy, muy culto. Yo creo que Chile se perdió un tremendo político con la nitidez, la claridad de pensamiento y la cultura que él tenía. Y bueno, con, con Reinaldo y con la familia de Reinaldo había un vínculo muy cercano por parte mía. Era yo quien iba a su casa porque, como le explico, con Marianela fuimos compañeras de curso desde quinto básico hasta cuarto medio. Entonces, y yo iba casi todos los días. Además había una cosa, ellos tenían televisor en su casa, yo no. Entonces yo iba más de los tiempos a todas esas cosas que hace Claro. uno cuando es niño y era otra forma de vivir. Y después ellos se trasladaron a otro barrio, pero yo seguía yendo desde el liceo, me iba con la nena a su casa, así que para mí la relación con la familia era muy cercana, muy querida, eso. ¿Y, y- Y y usted seguía su actividad política a él? no, No. no, él era como más grande. Nosotros, por eso te explicaba, era otra forma de participar dentro Er- de los liceos. Por ejemplo, nosotros, yo no vengo de una familia política. En mi casa era
era lo contrario de lo que yo soy. Y me fui formando, como le digo, en base a lo que uno fue aprendiendo en las actividades pedagógicas. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo haber hecho en ese tiempo, en octavo básico, un trabajo sobre el cobre, sobre lo que significaba nacionalizar el cobre. Hablamos de octavo básico con 12 años, donde Claro. teníamos que tener la capacidad de entender que estas empresas, hasta el día de hoy me acuerdo el nombre de las empresas y todo, y qué importante era eh, entender eso. Yo creo que hoy día no hay todavía, me atrevería a que no hay colegas que han dado de investigación sobre el litio, qué es lo que sucede. Entonces, Claro. había un compromiso pedagógico y muchos jóvenes de la época aprendíamos de la contemporaneidad política, religiosa y de todo en los establecimientos, como te digo. O sea, en cambio ahora los jóvenes, como dicen literalmente, no están ni ahí porque no están motivados a aprender, a practicar y a vivir civilmente las cosas. Volviendo a Reinaldo Rosas, ¿cómo usted se entera que está detenido, etcétera? ¿Cómo se entera de todo eso? No fue tan así. eh, Estábamos en la casa y llega una noticia, yo vivía en la calle, yo era bien callejera, y me dicen, mataron a Reinaldo, mataron al Nano, porque a él le decíamos Nano. Y yo voy a la casa y le digo, ¿sabe qué? Parece que mataron al Nano. Y mi mamá me dice, yo te acompaño. Y fuimos a la casa, inmediatamente a la casa de Reinaldo, Ya. y a esperar lo que significaba todo eso. Eh, Don Luis, su papá, fue a buscar el cuerpo para darle las exequias y proceder a todo lo que significó ese doloroso momento, que yo no estoy autorizada porque tengo mucho respeto para relatarlo completamente, pero sí fue muy terrible. O sea, y todos preguntándonos, ¿por qué? ¿Por qué, si él era un muchacho tan culto, tan bueno, tan risueño, tan alegre? Y tengo entendido, bueno, después ya todo se supo que estaba en una reunión de puros líderes jóvenes y Y esa- alguien delató. claro, en esa reunión hubo una delación Y, y allí llegó una patrulla militar, ¿cierto? claro, y hubo varios de los chicos que pudieron arrancar Arrancaron. y a él le dispararon. Yo Pero en la calle, él en en el la fondo, calle. una Él patrulla militar le disparó en la calle. Ah, Y, inmediatamente, puedo decir, lo sacaron de la casa y lo mataron en la sí, calle. No, sí. no Él lo trató de sacaron porque correr. me Trataron imagino, de arrancar los chicos y le Ya. gritaron alto y a él le dispararon. Le dispararon. Yo siempre tuve mis dudas si lo dispararon de frente o de espalda. No voy a poner aquí claro, a pero tú conversar. tienes Sí, por lo que conversábamos anteriormente, tú tienes también evidencias que dan cuenta de que la forma de la cuánto muerte de fue de él frente. no fue algo de frente. Hay, Sí. hay un tema que no se aborda mucho cuando hablamos de esos fenómenos, es el tema de la delación. Sí, Porque es muchas veces terrible. los carabineros o los militares llegan porque alguien los llamó o alguien los informó. Sí. Se supone que fue una persona, una mujer, que informó que los jóvenes estaban reunidos ahí. Y hubo muchos casos así. El otro caso, perdón, yo creo que estas personas nunca se enteraron del tremendo daño que causaron hablando. Eh, También se supone que víctima de la delación tuvo que salir arrancando por entre los sitios y paredes y casas hasta que lo encontraron a Mario Fernández, que hoy día es detenido desaparecido, que nunca más se supo, y que tenía 19 años. Estamos hablando de Reinaldo 17, Mario 19, y en esa misma cuadra había más jóvenes que participaban y que como te digo, o sea, había una diferencia en ese tiempo. No era lo mismo tener 14 que tener 17, 19. Teníamos intereses diferentes, Claro. pero
eso sucedía. La gente delataba como si estuviera haciendo un favor al resto, porque la gente no tuvo conciencia de lo terrible que se venía. Yo creo que nadie le tomó el peso al... Hay una cosa en lo que dice que hemos escuchado también de otros invitados, es el apego, la defensa o la movilización en los colegios, en algunos barrios, en relación al gobierno de Salvador Allende. Tengo la impresión que realmente en esos barrios había todo un movimiento Sí, poblacional, escolar, a favor para entender lo que estaba pasando y apoyar lo que estaba pasando. así es. Pero acá los medios de comunicación, excepto la radio Eleuterio Ramírez, eran casi todos Opositores al opositores gobierno de Allende, claro. Claro, y había... Cuénteme algo nuevo. Claro. igual que Sí. ahora. Exactamente. Claro. Pero eran dueños y eran igualmente desinformantes. Y esa fue parte de cómo vivimos nosotros, sin comprender muchas veces a aquellos que no teníamos un piso político en los hogares, porque no tengo eso. Yo fui aprendiendo, fui entendiendo la sociedad y gracias a que tengo buena comprensión de lectura, hoy día soy de izquierda, pero eso se lo debo a las clases, al interés, al estímulo por aprender y por conocer las cosas que se daba y por participar en la vida estudiantil que se daba en los colegios, y no solo en eso, y el compromiso Y, de los profesores. sí, bueno, igual. bueno, sin duda. Y yo creo que también el compromiso de una buena parte de la sociedad. No hay que olvidar que se vivía el periodo de la Unidad Popular, fue un periodo de profundas transformaciones que ya en la sociedad chilena se habían iniciado en la década anterior. Entonces con el gobierno de Frei Montalva Sí. hubo ya un abrir camino en lo que es, por ejemplo, el proceso de reforma agraria, el proceso de nacionalización de nuestras riquezas básicas, y con el gobierno de Allende esto se profundiza. Y hay una gran participación del interés, sobre todo de la juventud. Yo creo que no hay que dejar pasar de que a esta gente la asesinan y son violados sus derechos humanos. Son a personas que soñaban con una sociedad mejor, querían construir algo distinto a lo que había, y eso motivaba a miles, a cientos de miles, entre ellos nosotros, como jóvenes de la época. Así es, esos sueños de cambios sociales que uno dice, ¿y será posible que eso ocurra? Y te vas dando cuenta de que sí existe y que el costo a pagar para que la gente entienda los cambios es caro. Imagínate esto, ellos lo pagaron con la vida, no debió ser así. También se paga con la discriminación, con lo que ahora dicen bullying, con las burlas, con las cosas. Yo me recuerdo que cuando se incluyó el medio litro de leche al día, que fue una política de Estado para aquellos que estábamos en desventaja económica, Que se mantiene hasta hoy, Y con otro que nombre, pero sí, se mantiene esta política. y que las primeras veces llegaban a la escuela. Afortunadamente yo estaba en el liceo de niñas y también llegó. Y a las que nos tocó, fuimos víctimas varias veces de la burla por recibir eso, y yo lo encontraba tan justo. O sea, te fijas que el instalar políticas populares era pelear no solo contra la pobreza, sino también contra el sistema social que imperaba y que no daba paso, porque para ellos o para mucha gente ser pobre era no necesita respeto, o sea, ser pobre era ser denigrado. Y eso fue cambiando con el gobierno de Allende, o sea, al entregarte un poco más de dignidad, era importante. Estamos por llegar al final del programa. Yo tengo una pregunta. Usted en 73, una joven estudiante escolar. Sí. Pasaron 50 años.
¿Qué les queda en la cabeza de lo que pasó este 11 de septiembre? Queda, ¿O qué lección saca de eso? ¿O qué experiencia sacó de eso? queda la sensación de impunidad por aquellos que no volverán, que fueron nuestros compañeros de juegos, de calle, de convivencia. Queda la pregunta grande de por qué, porque hasta el día de hoy no hay, por qué se minimiza todo aquello y, la esperanza, ¿cierto?, de que esto no vuelva a ocurrir. Pero nosotros sabemos que cuando se generen cambios significativos también va a haber una oposición y una resistencia más significativa aún porque cuentan con el poder económico. Me parece que está hablando de la actualidad con esas últimas palabras. Sí, es que Así es. Bueno, Así es, Elba sin Vargas, duda. muchas gracias por haber sido nuestra invitada hoy. Se termina esta edición de ¿Dónde estabas tú? Y nos vemos y nos escuchamos la semana próxima, mismo lugar, mismo horario. Chao a todas y todos.